No más, No, hombre. no. La celebración de 55 años y vamos entrando en materia en esta tarde De miércoles. celebración. ¿Cuál ha sido el dolor de cabeza de la semana, don Álvaro Forero? Pues el de aquellos que decían que el gobierno iba a obligar a los bancos a hacer inversiones forzosas, que se iba a poner en riesgo el ahorro de los colombianos. Como se dijo desde el principio, eso no resultó así. Ayer los bancos y el gobierno llegaron a un acuerdo muy importante para irrigar de crédito a sectores que tienen dificultades para acceder al crédito, 55 billones más. No va a haber ni inversiones forzosas, se pusieron de acuerdo en el objetivo y en el mecanismo el gobierno y los bancos. Y es muy importante porque es que llevamos meses y años con gente diciendo que no es posible llegar a acuerdos con el gobierno nacional, que Petro es muy terco, que Petro solo quiere imponer sus posiciones. Y este país ha estado en una situación muy difícil de polarización, porque sin acuerdos es muy difícil que una sociedad ande. Se requieren acuerdos en todos los sectores, no solamente las reformas en el Congreso, sino en todas partes. Y esto muestra que uno de los sectores más poderosos, más tradicionales, más conservadores del país puede llegar a acuerdos. Entonces los banqueros mostraron amplitud mental, el gobierno mostró flexibilidad. Entonces sí se puede. Para aquellos que llevan años diciéndome que soy un iluso o un fletado por pedir acuerdos, esto es una muy buena muestra. Ojalá vengan muchos más acuerdos, porque una sociedad dedicada a quejarse, a hablar mal del otro, pues descuida los grandes desafíos que tenemos. Esto es una sociedad que necesita grandes transformaciones porque tiene grandes problemas. Y ni un gobierno solo puede, ni tampoco es posible bloquear totalmente un gobierno. Entonces este acuerdo es muy importante. Sí. Ojalá de ejemplos se haga que se serenen aquellos que dicen que no se pueden hacer acuerdos y motive a otros a buscar soluciones. ¿Por qué son buenos los acuerdos? Sí. Porque el gobierno nacional representa unos objetivos y unos intereses más amplios que un sector económico. Entonces, cuando se juntan, los grandes beneficiados son los ciudadanos. Más que dolor de cabeza, el Dolex que le evitó el dolor de cabeza a lo que se podría venir, dice usted. ¿Qué pasa, Alberto? No, que ojalá se cumpla. No, dolor de cabeza a los que decían que no se podía, que se iba a poner en riesgo el ahorro de los ciudadanos. Bueno, es que cuando se anunció se tenía esa preocupación, ¿no, don Álvaro? Estuvo bien el acuerdo, pero es posible que sin esa preocupación no hubiera habido acuerdo. No, es que el problema es posible, Álvaro. El gobierno hace una propuesta y la oposición sale con un catastrofismo a decir que estamos al borde del cataclismo, que esto es lo peor. Entonces así no se puede hablar. Pero interpretó las dos partes, a usted y Alberto. Está planteando cosas que la gente no está acostumbrada a oír, pues pero claro. Interpretó las dos. Pero la oposición tiene derecho a decir, mira, no estoy de acuerdo con esto, no creo esto. No, Álvaro, yo no he dicho, Álvaro, que tú lo hayas dicho. Yo no he dicho, yo estoy diciendo es que la oposición tiene derecho a manifestar su posición. Pues claro, obvio. Pero bueno, hay que sentarse y acordar en vez de andar generando pánico, inestabilidad. Y esperemos que se cumpla el acuerdo, que se haga. Yo creo, don Álvaro, fue cierto que se iba a poner en riesgo los ahorros públicos. Pero si era cierto, además, don Álvaro. El gobierno, más extrema que les pareciera, iba a ir al Congreso y en el Congreso se iba a decidir. Claro, le hago la acotación. Se quita el dolor de cabeza con este acuerdo entre los bancos y el gobierno. Usted tiene toda la razón en eso. Pero cuando se anunció, sí era un dolor de cabeza. El gobierno decía no los ahorros de los colombianos y se iba a hacer el ahorro de los colombianos. No era un dolor de cabeza, Jorge, depende. ¿De qué? Ese sesgo. En Colombia ha habido inversiones forzosas durante décadas. Depende cómo se haga. Pero es un riesgo, don Álvaro, solo le pregunto. A usted el gobierno quería darle plata a los bancos para hacer politiquería. Sí, pero déjeme le pregunto una cosa. A usted nunca fue la idea. ¿A usted no le parece, solamente teniendo en cuenta lo que está diciendo, que usted tiene toda la razón? Y que hay que celebrar el acuerdo, hay que celebrarlo. Yo en eso estoy de acuerdo. Entre el gobierno y la banca. Pero usted se le hace que es tranquilo para los ahorradores que hablen en un momento de esa posibilidad. También preocupa. Claro que sí, depende. Claro. A menos que algunos empiecen a
desinformar a los pobres ahorradores, a decirles que les van a quitar su plata, a inventarse unas novelas con objetivo político, pues ahí ponen en zozobra a los ahorradores, pero eso nunca estuvo en duda, porque era con mecanismos de garantías del Estado. O sea que el problema es que ante cada propuesta que de pronto el gobierno no la hace de la manera más adecuada, le responde de una manera peor de inadecuada. Se volvió que todo es meter miedo y todo es criticar, y así no se puede construir nada. Los bancos se quedaron callados, dejaron que la gente hablara bobadas y se sentaron con el gobierno, llegaron a un acuerdo sólido, seguro. Don Álvaro, discúlpeme, la gente no habla bobadas. La gente tiene argumentos para hablar. Claro, habla muchas bobadas, pero también cuando está desinformando. Don Álvaro, pero usted no puede decir que la gente hable bobadas cuando se podría estar en riesgo el ahorro de la gente cuando se anunció la situación. Que ya se concretado, como usted dice, es otra cosa. Pero si había preocupación. Usted está asumiendo que una propuesta de inversiones forzosas iba a poner en riesgo el ahorro de los ¿A usted le parece que ni en un 1% se pondría en riesgo en una inversión forzosa? Lo dijeron los expertos. Puede haber riesgo. Lo dijeron los expertos, no lo estoy diciendo yo. Pues depende. Si se hace como aquí un exministro salió a decir que era que si le entregaban la plata al gobierno para que hiciera politiquería y se lo gastara populistamente. Pero eso, ¿y le parece poco populista este gobierno, don Álvaro? Discúlpeme, le disculpo. Una reglamentación. Claro, eso tiene unos precedentes. Los bancos tienen manera de crear unos criterios. Hay criterios modernos de entrega de créditos. Hay que salir de esa zozobra porque los pobres ciudadanos viven desesperados. Que el gobierno le faltó mesura en la propuesta, pues le faltó mucho más mesura a quienes se inventaron una novela de que esto era castrochavismo. Pero a veces pareciera que el gobierno lo hace a propósito, ¿no? Como que sale con unas propuestas que es casi imposible que no sepan que van a generar un impacto fuertísimo en la opinión pública, y por supuesto que también está mal lo que dice don Álvaro, generar, digamos, un catastrofismo con una información, pero es que si la información sale mal desde el gobierno o sale muy agresiva, pues termina siendo una bola de nieve en donde los medios de comunicación... Salió la propuesta de Petro, el director de Fedesarrollo en estos micrófonos, en una entrevista dijo 4 veces, 4. No se va, aun si se hiciera eso, que es inconveniente, no se va a poner en riesgo la plata de los ciudadanos. Pero en las redes sociales los opositores políticos empezaron a montar una novela simplemente para tratar de golpear la idea y golpear el gobierno. Yo lo único en el fondo, la idea era tratar de llevar crédito a sectores que no tienen acceso al crédito en condiciones más favorables y para tratar de reactivar la economía. ¿Cómo va a reactivar uno la economía sin irradiar crédito a sectores que no invierten? Bueno, ahí está, y es una buena solución, una alternativa. Creo que la gente no habló bodas, es lo único que yo digo. Creo que la preocupación es válida y hay que oír todos los argumentos en este momento, resaltando lo que dice don Álvaro Forero, que dolor de cabeza no, el que se quitó Colombia y el gobierno de no tener inversiones forzosas. Dolor de cabeza para esta semana, don Pedro Viveros. Pues Jorge, otra propuesta del señor presidente Gustavo Petro el día de hoy que la repitió, porque habló de la necesidad, como lo determinan algunas instituciones, de cubrir un saldo que hay en Colombia con las víctimas. El valor que el presidente aduce o que dicen los entendidos es de 334 billones de pesos para 9 millones de víctimas en Colombia. Y el presidente por segunda vez dijo que había que emitir y hacer unas emisiones anuales para poder cubrir esa deuda. Y hay un gran debate porque no se sabe si el presidente quiere con esto, digamos, abrir el debate del pago de lo que corresponde a las víctimas o de la emisión. Yo quiero, para evitarme el dolor de cabeza, pensar que el presidente quiere abrir el debate desde la necesidad de pagar en algún momento los 334 billones de pesos y no proponer una idea de emitir una cantidad de plata anual sin, digamos, un respaldo importante y que tendría, según los entendidos, por ejemplo, el observatorio de la Universidad Javeriana, dicen que si esa propuesta se da, pues puede haber una gran devaluación y eso puede generar una inflación muy compleja. Entonces, me parece que para mí es quitarme el dolor de cabeza el hecho de pensar que el presidente quiere abrir un debate
que es oportuno y es el que hay que pagarle a los 9 millones de víctimas que tuvo Colombia, como lo dice la Procuraduría, como lo dice la Defensoría y la Contraloría, pero la solución yo no creo que sea emitir ese dinero que el presidente dice por parte del Banco de la República, sino dicen los entendidos que lo mejor es hacerlo por el presupuesto ordinario y en un tiempo donde se pueda cumplir con esa necesidad en Colombia. Dolor de cabeza, Alberto Linero. Mira, acabo de estar el sábado pasado en el asentamiento de migrantes venezolanos y de colombianos retornados más grande de Colombia. Queda ahí en la pista de Maicao. De hecho, el barrio se llama así, La Pista. Le digo, Jorge, que nunca había visto tanta pobreza como vi ese día. ¿No? Le digo, mire, yo que he estado por la Colombia profunda, como dicen algunos, yo que he conocido bastante, le digo, ahí son 13.000 personas, 1.200, 2.500 familias. Oiga eso. En 1.200 metros, porque ese donde estaba la pista. Bueno, pero es una cosa, para mí un dolor de cabeza es el tema de esta migración irregular. Pero ¿sabe qué me preocupa más? Que hoy tenemos un mes de que en Venezuela se hicieron elecciones. Un mes, sí señor. Un mes y todo sigue igual. Y ustedes saben que los analistas están previendo una migración de por lo menos el 40%. Entonces, cuando yo veía esas 13.000 personas allí, yo decía, por Dios, y ahí me dio dolor de cabeza. Es decir, a mí no se me ha quitado, yo tengo el dolor de cabeza. Por supuesto, en minutos.